Hola, bienvenido a la segunda semana del curso de programación computacional, donde vamos a ver ciertos elementos que son condicional simple y anidada y algunas operaciones relacionales. Algo bien sencillo. Dentro de esto, o antes digamos de entrar en materia, es necesario comprender algunos conceptos, el concepto en particular de variables. ¿Ya? Vamos a pensar que la variable es básicamente una caja donde nosotros podemos guardar datos. ¿Ya? Podemos guardar algunos datos y lo que está dentro lo podemos incluso cambiar por otros datos, ¿ya? Sin que cambie la caja en el fondo. Algo así como un ejemplo en términos concretos sería, digamos, una botella. ¿Ya? En esta botella le podemos echar leche, agua o alguna cerveza heladita, por ejemplo. ¿Ya? Podríamos echarle varias cosas. Sigue siendo una caja y el contenido es lo que va a cambiar. Entonces eso es más o menos una variable. ¿Ya? La variable viene a ser el recipiente y el recipiente va a tener una cosa adentro que es el dato. ¿Ya? Otro ejemplo va a ser una X, que la X es una variable y el contenido va a ser el 1, ¿ya? El dato que está guardando esa variable. ¿Ya? Eso es importante, digamos, comprender la variable. Siguiendo con lo mismo en cuanto a las variables, tenemos que comprender cuáles son los tipos de datos. ¿Ya? No existe solamente un dato a guardar, sino que en el ámbito de la programación, sino que hay muchos tipos de datos y es importante conocer con los que vamos a trabajar. ¿Ya? En ese sentido, aquí tenemos un conjunto de datos que en realidad no son todos los con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? El entero, por ejemplo, tiene relación con los números, el 1, el 3, el menos 20, por ejemplo. ¿Ya? Son números que son enteros. El real o float, estamos hablando de el 1.5, ¿ya? El menos 3.48, por ejemplo, ¿ya? O el número pi o el número e. ¿Ya? Son números en el fondo que tienen decimales. El booleano es un tipo de datos que es bien especial y es muy específico, admite solamente dos valores, ¿ya? Que viene siendo true y false, ¿ya? Que esto es verdadero y falso. No admite otros valores. Entonces el booleano es binario. Y a partir de esto está casi toda la construcción de la programación inicial. Así que por eso es importante conocer el tipo de dato booleano. Y finalmente el carácter, que en el caso de Python lo vamos a comprender como los textos. ¿Ya? No es tan sencillo en realidad. En Python funciona no como carácter, sino que como cadena. Pero en el fondo vamos a pensarlo como los textos. Ya cuando nosotros escribimos por teclado, las letras, las palabras, párrafos, etcétera, sería el otro tipo de datos con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Estos los vamos a dejar para más adelante, ya que en algún momento vamos a ver esos tipos de datos, pero ya son un poquito más complejos. Ya nos vamos a quedar con los cuatro iniciales, que son los digamos, de la estructura simple. Ahora, ¿cómo es que esto se ve en la programación? Simplemente tenemos que en el código asignar un nombre, que va a ser el nombre de la variable, darle un signo igual para decirle lo que está aquí lo vamos a guardar en la variable nombre. ¿Ya? Y cada vez que estemos hablando de números, por ejemplo, lo que teníamos delante, x igual a 1, ¿ya? O lo otro, si es que estamos hablando de texto, por ejemplo, nombre igual, y cuando es en texto va entre comillas, ¿ya? Nombre igual, entre comillas, valor. Así, la variable nombre va a tener el texto valor, digamos, adentro. Luego, y ahora viene, digamos, la parte central de este video. Con esto vamos a eh, bueno, lo vamos a encontrar con estos nombres en la fuente o en las distintos lugares donde busquemos, ¿ya? Condicionales, bifurcaciones, si o if en programación, ¿ya? Basta con que pongan condicional Python, bifurcación Python, si Python, if Python y les va a aparecer básicamente la misma información, ¿ya? ¿Qué es lo que significa? Significa finalmente una disyuntiva donde tenemos solamente dos caminos, ¿ya? Volvemos a los booleanos
para comprender. ¿Y por qué? Porque el computador se basa en el código binario, ya acepta solamente ceros o uno, y a partir de eso se construye toda la lógica de la programación, ¿ya? Entonces, la bifurcación o el condicional va a ser una división entre dos caminos, ¿ya? Y nosotros, o el computador, cuando se ejecute la programación, puede tomar solamente uno de los dos caminos, ¿ya? ¿A partir de qué? Va a ser a partir de los datos, no va a ser aleatorio. Entonces, esa es una decisión que tiene que tomar el programa cuando llegue a ese punto, y la decisión la va a tomar en función de los datos que tenga, ¿ya? Y nosotros como programadores tenemos que ser capaces de construir, digamos, todas las carreteras, todas estas disyuntivas, en función de todas las opciones o todas las posibilidades que tenemos, ¿ya? Eso es importante. Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos comprar un chocolate, ya necesitamos, como programadores, nosotros vamos a comprender que existen dos posibilidades. Compro el chocolate, no compro el chocolate, ya, como programadores. Pero ahora, el programa, cuando se esté ejecutando, lo que tiene que comprender es cuál es el valor, o a partir de qué se va a decidir, ya, si comprar o no. Y en este caso va a ser a partir del dinero. ¿Tengo el dinero suficiente para comprar el chocolate? ¿Ya? A partir de eso se construyen los dos caminos, y la respuesta del programa cuando se esté ejecutando simplemente es sí o no, ¿ya? En estos contextos no se admite el tal vez, o voy a comprar la mitad de un chocolate, porque estamos hablando de lógica, ¿ya? El computador solamente admite la lógica, y la lógica binaria en este caso. Entonces, o es sí o es no, ¿ya? No existe una tercera posibilidad, solamente esas dos. Por tanto, el condicional va a ser binario nuevamente, o va a representar una opción booleana, ¿ya? Verdadero o falso. ¿Cómo se escribe esto en Python? ¿Ya? La manera en que la escribimos es con una palabra reservada, la palabra reservada if. Por eso es que así se puede buscar también, ¿ya? Que el if significa sí, como condición, ¿ya? No es una afirmación, es si es que tuviese plata, pudiera hacer esto, ¿ya? Si es que tuviese el dinero, puedo comprar el chocolate. A ese sí se refiere, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se escribe esto? Es importante la palabra reservada if, luego viene una condición, que ya vamos a adentrar y explicar mejor la parte de condición, y importante, dos puntos, ¿ya? Luego de la condición vienen dos puntos. Dentro de eso, las acciones que vamos a realizar, que son las partes que nosotros tenemos que programar. Y aquí también, importante, es necesario dejar un espacio, digamos, entre todas las líneas del código que van a ir, digamos, dentro del sí, ¿ya? Este bloque que está acá, a ver, para cambiar el color y que quede más o menos claro, todo el bloque que está acá, que corresponde a las acciones que se van a realizar cuando cumpla el sí, ¿ya? Tiene que notarse visualmente que aquí hay un espacio, y que todo ese bloque completo depende de ese sí, ¿ya? Tiene que ser muy claro, ¿ya? Por eso es que le damos un espacio. Y luego del sí, en realidad tiene que venir un else, ¿ya? Que es la segunda palabra reservada y que significa si no, ¿ya? En el caso del ejemplo del chocolate, si tengo el dinero, voy a comprarlo. Aquí iría la parte donde compro el chocolate. Y aquí, si no, dos puntos, no compro el chocolate y me voy para la casa triste, no sé, ¿ya? Pero, así es como se escribe en Python, ¿ya? Seguimos entonces. Pueden existir muchos condicionales, no solamente uno, ya que en realidad nosotros vivimos decidiendo constantemente, ya en casi cualquier, o en casi todos los minutos tenemos que tomar una decisión, y la programación no es más que plasmar la realidad en el contexto digital, ¿ya? Entonces, existen muchas posibilidades de sí, o en realidad muchos if anidados en este caso, o así es como lo vamos a encontrar en la literatura, ¿ya?
cuando hay un if que depende de otro if. ¿Ya? Con este gráfico, por ejemplo, vamos a ver que existe una condición, tenemos la opción del verdadero, ¿ya? Si es que la condición es verdadera, vamos a operar algo, ¿ya? Un par de líneas y termina el producto, o una condición donde si es que es falso, vamos a poder llegar a otra condición, ¿ya? Y aquí también tenemos distintos caminos en caso de ser verdadero o falso, vamos a operar tales comandos, pero en el fondo esta condición va a depender de esta condición, ¿ya? Es un sí anidado. Tenemos otro ejemplo en programación, podemos llegar a cosas más complejas como esta que tenemos 1, 2, 3, 4 condiciones anidadas, o incluso podemos llegar a un gráfico más o menos así, donde aquí sería la primera bifurcación o condición, acá sería la segunda, acá tenemos la tercera, y aquí ya se desparrama tanto, que son tantas bifurcaciones, ya más o menos así es como se programa en inteligencia artificial, se llegan a niveles más o menos así, e incluso este gráfico no es inventado, sino que es real, ¿ya? Que tiene que ver con el crecimiento de conejos, y a partir de eso se crea una rama también que es bien bonita en las matemáticas, que son los fractales, ¿ya? Pero es otro cuento, digamos, no es parte de ese curso, pero se puede llegar a ese nivel de complejidad de anidando if, ¿ya? Obviamente vamos a partir en la programación con lo más pequeño, así que no hay que alarmarse tampoco. Entonces, el condicional dentro del otro condicional, ¿ya? Vamos a comprenderlo más o menos de esta manera, o vamos a escribirlo, teniendo el primer condicional, al igual que el interior, aquí no hay anidado. El anidado va a quedar como un if dentro de otro if, ¿ya? Y aquí es importante respetar los espacios, digamos, las separaciones que hay de un lado a otro, ¿ya? Aquí nosotros notamos muy claramente, a ver, se nota bien claro que este bloque completo depende de ese if, ¿ya? Ese bloque completo depende de ese if. En cambio, hay otro bloque que es este, que es más pequeño, y este depende de ese if, ¿ya? Aquí tenemos también el if encadenado o concadenado, o ya no recuerdo cómo les dije, el if anidado, ¿ya? Y bueno, como último elemento que podemos mencionar en esta imagen, es que no necesariamente el if tiene un else, ¿ya? El if puede ir solamente solo, digamos, escribiendo las acciones por verdadero, ¿ya? Dentro de la pregunta, y sin especificando qué hacer en falso, ¿ya? Podemos poner un if con un else, o un if sin un else, ya que no es necesario siempre responder algunas cosas. En el tema, por ejemplo, volviendo al ejemplo del chocolate, si es que no tengo la plata para el chocolate, no me voy a preguntar qué tipo de chocolate quiero, cuáles son las distintas alternativas que existen, ¿ya? O en qué negocios los venden. Ese tipo de preguntas ya no tiene sentido, así que después ni siquiera vamos a mencionar un else, ¿ya? Como ejemplo. Hay otros, pero en el fondo es básicamente eso. Y dentro de eso podríamos incluso agregar otros elementos, ¿ya? O otros if, como los que tenemos aquí. Tenemos el primer if, el segundo if, y dentro del else, ¿ya? Estamos agregando un if que tiene un else, ¿ya? O podríamos seguir agregando if y else en cualquier momento o en cualquier espacio, ¿ya? Dependiendo de lo que estemos programando, ¿ya? La única limitación es esa. Nuestra imaginación y la problemática que nosotros estamos abarcando, ¿ya? Ahora, de todos estos códigos que les mencionaba, la parte importante, el condicional, ¿ya? Que es lo que estamos viendo ahora. Después en los otros videos vamos a ver las otras partes. En la parte de condicional, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que programar? ¿Ya? Vamos a centrarnos en esta clase en los operadores relacionales, ¿ya? Que
principalmente nos sirven para comparar matemáticas, pero también, o números, ya, tanto los números enteros como los números con coma o los flotantes. También nos sirve para los textos, pero para los textos hay un poquito más acotado, ¿ya? Principalmente para numérico. Los operadores son, digamos, relativamente sencillos. El signo mayor significa mayor que, mayor o igual significa mayor o igual, no es tan complejo. El menor y el menor o igual, ¿ya? ¿Cuáles son los que generalmente causan duda? Estos últimos dos que están acá. El signo igual son dos iguales, ¿ya? No es uno. ¿Por qué? Acá hay una diferencia porque en este condicional nosotros estamos haciendo una pregunta, ¿ya? Por ejemplo, la variable x es igual a 1, ¿ya? Por eso tiene que tener los dos igual, para hacer la entonación de que es una consulta, ¿ya? Distinto de cuando ponemos x igual 1, con uno solo igual, porque ahí estamos asignando el valor 1 a la variable x, ¿ya? Por eso la diferencia, cuando tiene un igual, es una asignación, digamos, es estricto. Cuando tiene los dos igual, es una consulta, ¿ya? Por eso, y en el contexto de las condiciones, los dos iguales porque es una consulta. Y finalmente, el signo distinto, que es la exclamación y el igual, y esto viene del signo matemático distinto, que es el igual con un palito cruzado, digamos. A partir de eso es como se escribe así, ¿ya? Cuando queremos ver si es que un número es distinto de otro, ¿ya? Y en el caso de los booleanos lo utilizamos mucho. Ahora, los ejemplos dentro de estos condicionales, ¿cómo sería en concreto, ya? Cuando estemos programando, por ejemplo, if como palabra reservada, edad es una variable, ¿ya? La condición siempre vamos a comparar una variable. Por eso al principio del video dimos la introducción de las variables. Como dentro del if tenemos que comparar una variable, es una variable edad que va a ser número, porque la edad es un número, ¿ya? Y estamos preguntando, ¿es menor o igual que 18? ¿Ya? Si es que esto es positivo, dice, usted es mayor de edad, ¿ya? Perdón, claro. Edad es mayor o igual que 18, ¿ya? Vamos a mandar un mensaje por pantalla que dice usted es mayor de edad. Y si no, else, usted aún es feliz, ¿ya? Aún no tiene que pagar deuda, no tiene que estudiar, todavía no hay muchos problemas. Eso es un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Podríamos encontrar otro, por ejemplo, aquí vamos a ver uno con texto, ¿ya? Donde preguntamos, mayor es igual, y entre comillas, sí, ¿ya? Aquí es importante, cuando estamos comparando texto, podemos compararlo por el igual, ¿ya? Pero no podemos compararlo, o no tiene sentido lógico compararlo con mayor que, ¿ya? Una letra, el A, o la letra A no es mayor que B, ¿ya? Porque son de otros contextos. Entonces aquí para el texto nos sirve comparar con los dos iguales, ¿ya? Y si es que es sí, va a imprimir esto, ¿ya? Por ejemplo, puede tomar alcohol, pero sea responsable. Si no, tiene que pedir permiso a su mamá, ¿ya? Todavía no está tan grande como para decir solo. Otro ejemplo, vamos a, y haciéndolo, digamos, un poquito más complejo dentro del mismo contexto, edad mayor que 18, si es que fuese verdadero, usted puede tomar tranquilo y después vamos a construir un if anidado. Usted conduce, si es que la respuesta es sí, ¿ya? Va a mostrarse un mensaje, pero tiene que pasar las llaves y no manejar, ¿ya? Para ser responsable. Si no conduce todavía, y estamos dentro del contexto de los que son mayores de edad, si es que no conduce, vamos a preguntar, ¿tiene Uber? Si es que tiene, despreocúpese y pásela bien. Y si no, busque la manera de irse antes de beber tanto, ¿ya? Y incluso aquí no tenemos el else de la edad del 18, porque por ejemplo esto puede ser el contexto de en una fiesta, ¿ya? Y si no tiene 18, no va a ingresar a la fiesta o por tanto no va a ser importante, digamos, o no va a llegar al momento de poder tomar, ¿ya? Básicamente eso, o podríamos agregarle el else en el caso que fuese necesario, ¿ya? Ahora, para finalizar, les dejo un par de ejercicios en el link de abajo que los va a llevar a una los va a llevar
a un sitio donde podamos programar, ya al igual que, o con el ejemplo que vimos en el video anterior, de esa tonalidad es el ejercicio. Así que eso. Nos vemos, saludos, que esté muy bien. Chao, chao. Chumuelo.